Cleopatra VII Filopator nació en el año 69 a.C., en la ciudad de Alejandría, capital del reino tolemaico de Egipto. Pertenecía a una dinastía de origen macedonio fundada por Ptolomeo I Sóter, uno de los generales de Alejandro Magno. Desde hacía casi 3 siglos, los descendientes de ese linaje gobernaban Egipto, conservando la estructura faraónica, aunque su cultura seguía siendo esencialmente griega. Era hija del faraón Ptolomeo XII, apodado Auletes, y de una mujer cuya identidad no está completamente confirmada. Algunos registros apuntan a Cleopatra V Trifena como su madre, posiblemente también de ascendencia griega. Desde su nacimiento, Cleopatra estuvo rodeada por el esplendor del palacio real, pero también por una atmósfera de conspiraciones y rivalidades familiares. Alejandría era entonces una de las ciudades más brillantes del mundo antiguo. Sus templos, bibliotecas y palacios se erguían junto al Mediterráneo, símbolo del poder intelectual y comercial de Egipto. En ese entorno, la joven princesa recibió una educación refinada, centrada en las letras, la política y la ciencia. A diferencia de muchos de sus antepasados, Cleopatra no se conformó con ser una reina griega en tierra egipcia. Aprendió el idioma egipcio, convirtiéndose en la primera de su dinastía en hacerlo. También dominó varias lenguas extranjeras, entre ellas el hebreo, el árabe y el latín, lo que le permitiría comunicarse con emisarios sin depender de traductores. Su padre, Ptolomeo XII, había ascendido al trono en medio de una crisis económica y política. Para asegurar su poder, buscó el respaldo de Roma, a costa de endeudar aún más al reino. Aquella dependencia marcó el destino de Egipto y, más tarde, el de Cleopatra misma. Durante la infancia de la princesa, el descontento popular creció a causa de los impuestos y de la influencia extranjera. En el año 58 a.C., una revuelta expulsó a Ptolomeo XII del país. Cleopatra, que contaba con unos 11 años, lo acompañó en el exilio, probablemente en Siria o en Roma. 3 años después, el faraón recuperó el trono con ayuda romana. Cleopatra regresó con él y fue testigo del modo en que Roma intervenía cada vez más en los asuntos egipcios. Aquella experiencia le enseñó que el poder ya no se defendía solo con ejércitos, sino también con diplomacia. Cuando su padre murió, en el año 51 a.C., Cleopatra tenía 18 años. A su lado quedó su hermano menor, Ptolomeo XIII, con quien debía compartir el trono según las leyes dinásticas. Tras la muerte de Ptolomeo XII, en el año 51 a.C., Cleopatra VII ascendió al trono junto a su hermano Ptolomeo XIII, que contaba con apenas 10 años. De acuerdo con la tradición tolemaica, ambos debían casarse para legitimar el gobierno compartido. Sin embargo, Cleopatra asumió desde el inicio el mando real con autoridad propia, firmando decretos y apareciendo sola en las monedas oficiales. Su carácter firme y su deseo de independencia pronto despertaron tensiones en la corte. Los consejeros del joven faraón temían perder influencia y comenzaron a actuar en su contra. En el año 48 a.C., las intrigas culminaron con su expulsión de Alejandría. Cleopatra se refugió en el este, en Siria, donde reunió tropas leales con la intención de recuperar su trono. Mientras tanto, en Roma estallaba la guerra civil entre Julio César y Pompeyo. Tras ser derrotado, Pompeyo huyó a Egipto, buscando refugio en la corte tolemaica. Los consejeros de Ptolomeo XIII ordenaron su asesinato para congraciarse con César. Pero cuando el romano llegó a Alejandría, la muerte de su antiguo rival le provocó indignación. Cleopatra vio en aquel momento una oportunidad. Según los relatos antiguos, Cleopatra logró entrar de noche en el palacio donde se alojaba César, escondida dentro de un saco de lino o una alfombra. Cuando fue desplegada ante él, apareció vestida con sus mejores ropas, consciente del efecto que su presencia podía causar. Aquella audacia impresionó al general romano, que decidió mediar en el conflicto sucesorio. César ordenó que Cleopatra y su hermano comparecieran ante él para resolver la disputa. Sin embargo,
los partidarios de Ptolomeo XIII se negaron a aceptar su decisión y desataron una guerra dentro de Alejandría. Durante varios meses, las tropas de César y las fuerzas egipcias se enfrentaron en las calles de la ciudad y en el puerto. Cleopatra permaneció junto al romano durante el asedio. La alianza entre ambos fue tanto política como personal. En medio de la guerra, nació una relación que alteraría la historia del Mediterráneo. Las fuerzas de Ptolomeo fueron finalmente derrotadas y el joven faraón murió ahogado mientras intentaba huir por el Nilo. Con la victoria romana, Cleopatra recuperó el trono. César la confirmó como reina de Egipto y dispuso que compartiera el poder con otro de sus hermanos menores, Ptolomeo XIV. El reino, aunque formalmente independiente, quedó bajo la protección de Roma, lo que aseguraba tanto su estabilidad como su subordinación. Un año después, Cleopatra dio a luz a un hijo al que llamó Cesarión, cuyo nombre completo fue Ptolomeo XV Filopator Filómetor César. Era, según ella, hijo de Julio César, aunque Roma nunca lo reconoció oficialmente. Cleopatra, sin embargo, lo presentó como heredero legítimo, y con él comenzó a consolidar la imagen de una nueva faraona que unía el poder del Nilo con la fuerza de Roma. Tras la muerte de su hermano Ptolomeo XIII y la consolidación de su poder, Cleopatra VII inició una etapa de reorganización interna. Tenía poco más de 20 años y gobernaba un país que había sufrido años de guerras y deudas. Su prioridad fue restaurar la estabilidad económica, reforzar las rutas comerciales y asegurar el control del Nilo, fuente de la riqueza egipcia. Desde el Palacio Real de Alejandría, reanudó las relaciones con los templos y con las comunidades locales, presentándose como la encarnación viva de la diosa Isis. Ordenó reducir impuestos en ciertas regiones y reactivar la administración del grano, lo que devolvió prosperidad a Egipto. Su inteligencia política y su habilidad para equilibrar las influencias griega y egipcia fortalecieron su autoridad ante el pueblo. En el año 47 a.C., César permaneció algunos meses en Egipto, donde disfrutó de la compañía de Cleopatra. Juntos navegaron por el Nilo en una expedición que fue tanto política como simbólica. La reina mostró al romano la riqueza del país, mientras se aseguraba de mantener su apoyo frente a posibles rivales. Cuando César partió hacia Roma, Cleopatra quedó como reina indiscutible, acompañada por su hermano menor, Ptolomeo XIV, que servía como cogobernante nominal. Un año más tarde, la reina viajó a Roma con su hijo Cesarión. Su llegada causó una fuerte impresión entre los romanos. Se alojó en una de las villas de César, en las afueras de la ciudad, y su presencia se convirtió en un acontecimiento político y social. Representaba el lujo oriental y la continuidad del antiguo Egipto frente al pragmatismo romano. Durante su estancia, Cleopatra asistió a los triunfos de César y presenció cómo éste era proclamado dictador vitalicio. Aunque Roma no la reconoció como esposa oficial, su influencia sobre él fue evidente. La reina observó con atención las tensiones internas que amenazaban a la República, comprendiendo que la estabilidad de Egipto dependía de los conflictos de poder en Roma. En el año 44 a.C., César fue asesinado en el Senado por un grupo de conspiradores. Cleopatra se encontraba aún en Roma y al conocer la noticia, comprendió que su posición había quedado en peligro. Sin aliados y rodeada de hostilidad, decidió abandonar la ciudad de inmediato. Regresó a Egipto con su hijo y reforzó las defensas del país. Poco después de su regreso, su hermano y cogobernante Ptolomeo XIV murió en circunstancias sospechosas. Muchos consideraron que había sido envenenado por orden de Cleopatra, que deseaba asegurar el trono para Cesarión. La reina, ahora única soberana, proclamó a su hijo como corregente, presentándolo como rey de reyes y heredero de César. Cleopatra había sobrevivido a la guerra civil romana y a la muerte de su aliado más poderoso. Sin embargo, sabía que las disputas en Roma continuarían afectando el destino de Egipto. Su mirada se dirigió entonces
hacia el nuevo escenario de poder, donde Marco Antonio y Octavio competían por el control del mundo romano. Tras el asesinato de Julio César, Roma se hundió en una nueva guerra civil. El poder quedó dividido entre Octavio, heredero adoptivo de César, Marco Antonio, su antiguo general, y Lépido. Este triunvirato gobernó el mundo romano, pero pronto surgieron tensiones entre ellos. Cleopatra, consciente de que Egipto dependía de esa inestabilidad, decidió observar con cautela antes de elegir a quién apoyar. En el año 41 a.C., Marco Antonio convocó a Cleopatra a la ciudad de Tarso, en Cilicia, para que explicara su relación con César y su papel en los asuntos de Egipto. La reina acudió no como una súbdita, sino como una soberana segura de su poder. Llegó navegando por el río Citno a bordo de una embarcación adornada con velas púrpuras y remos de plata, vestida como la diosa Isis. Aquella entrada teatral deslumbró al general romano. El encuentro entre ambos fue político en apariencia, pero pronto se transformó en una alianza personal. Cleopatra necesitaba la protección de Roma para mantener la independencia de Egipto, y Antonio buscaba los recursos del Nilo para financiar sus campañas en Oriente. Durante su estancia en Tarso, él quedó cautivado por su inteligencia y su encanto. Al poco tiempo, la acompañó a Alejandría. En Egipto, Antonio vivió junto a la reina en medio de un lujo que escandalizaba a Roma. Organizaron banquetes, expediciones y celebraciones que recordaban la grandeza faraónica. Pero más allá del esplendor, su unión consolidó una poderosa alianza política. Cleopatra garantizó apoyo económico y militar, mientras Antonio prometió mantener la soberanía egipcia frente a la expansión romana. En el año 37 a.C., Antonio regresó a Oriente con el propósito de reorganizar las provincias y enfrentarse al imperio parto. Cleopatra lo acompañó parte del trayecto, proporcionándole suministros y dinero. Poco después, tuvieron 2 hijos gemelos, Alejandro Helios y Cleopatra Selene. Algunos años más tarde nació un tercer hijo, Ptolomeo Filadelfo. El poder de la pareja creció con rapidez. Antonio concedió a Cleopatra extensos territorios en Siria, Fenicia y Chipre, restaurando parte del antiguo dominio egipcio. En Alejandría, la reina se presentó junto a sus hijos como heredera de los faraones y protectora de la fe de Isis. Aquella política expansionista provocó la desconfianza de Roma, donde Octavio comenzó a difundir rumores contra ambos. A medida que las tensiones aumentaban, Antonio quedó dividido entre su deber con Roma y su lealtad a Cleopatra. Aunque se casó oficialmente con Octavia, hermana de Octavio, para mantener la paz pronto regresó a Egipto, desafiando la autoridad del triunvirato. Su vínculo con la reina se volvió inseparable, tanto en lo personal como en lo político. En el año 34 a.C., en una ceremonia celebrada en Alejandría conocida como las Donaciones, Antonio proclamó a Cleopatra reina de reyes y a Cesarión como rey de reyes. Repartió reinos orientales entre los hijos que había tenido con ella. Roma interpretó aquel acto como una traición. Octavio, decidido a eliminar a sus rivales, comenzó a preparar la guerra que sellaría el destino de ambos. En el año 32 a.C., Octavio declaró la guerra a Cleopatra, acusándola de haber seducido a Marco Antonio y de pretender dominar Roma desde Egipto. La propaganda romana presentó la campaña no como una guerra civil, sino como una defensa contra una reina extranjera. Antonio y Cleopatra reunieron su flota en el mar Egeo, preparando la que sería su última batalla. El enfrentamiento decisivo tuvo lugar en el año 31 a.C., cerca del cabo de Axio, en la costa de Grecia. Las fuerzas de Octavio estaban mejor organizadas y contaban con comandantes experimentados. Durante la batalla, Cleopatra, que se encontraba con su flota, se retiró repentinamente hacia Egipto. Al verla partir, Antonio abandonó la lucha y la siguió, dejando a sus tropas sin dirección. Aquella retirada selló la derrota de ambos. Durante el año siguiente, Octavio avanzó lentamente hacia Egipto. Antonio intentó reorganizar sus ejércitos
y fortalecer la defensa de Alejandría, pero su poder se había desmoronado. Muchos de sus oficiales desertaron y los aliados en Oriente se rindieron a Roma. Cleopatra, mientras tanto, trató de negociar con Octavio, ofreciendo abdicar en favor de sus hijos si se le permitía conservar su trono. En el verano del año 30 a.C., las tropas romanas entraron en Alejandría. La ciudad, que durante siglos había sido símbolo de riqueza y conocimiento, se convirtió en escenario de caos y desesperación. Marco Antonio, al recibir un informe falso que afirmaba que Cleopatra había muerto, decidió quitarse la vida. Se clavó su propia espada, pero antes de morir fue llevado ante la reina, que aún vivía. Murió en sus brazos poco después, en el interior de su mausoleo. Cleopatra, ahora prisionera en su propio palacio, comprendió que su destino estaba sellado. Octavio la visitó prometiéndole clemencia y asegurándole que sería tratada con respeto. Sin embargo, ella entendió que sería exhibida como trofeo en el desfile triunfal de Roma. Orgullosa y consciente de su dignidad real, decidió no permitirlo. El 12 de agosto del año 30 a.C., Cleopatra ordenó cerrar las puertas de su mausoleo. Vestida con sus ropas reales y coronada como faraona, se despidió de sus sirvientas más leales. Poco después fue hallada muerta. La tradición sostiene que se dejó morder por una cobra egipcia, símbolo de la realeza y del dios Ra, aunque algunos historiadores creen que utilizó un veneno preparado con precisión. Tenía 39 años cuando murió. Con ella se extinguió la dinastía ptolemaica, que había gobernado Egipto desde hacía casi 3 siglos. Su hijo mayor, Cesarión, fue ejecutado poco después por orden de Octavio, quien consolidó su poder y se convirtió en el primer emperador romano con el nombre de Augusto. Egipto se transformó en una provincia del Imperio Romano, administrada directamente desde Roma. La grandeza de Alejandría sobrevivió por un tiempo, pero el mundo helenístico llegó a su fin. Cleopatra, última reina del Nilo, quedó en la memoria de la historia como símbolo de inteligencia, poder y tragedia. Su vida marcó la frontera entre 2 eras, la del esplendor faraónico y la del dominio imperial. Así termina nuestro viaje por el antiguo Egipto, acompañando a la última faraona, Cleopatra VII. Pero la historia continúa. Nos vemos en nuestro siguiente viaje por la Grecia antigua, donde conoceremos al conquistador que cambió el rumbo del mundo, Alejandro Magno. No hay nada imposible para aquel que lo intenta. ¿Sabes quién dijo esta frase? Escribe tu respuesta en los comentarios. La primera persona en adivinarlo será saludada en el próximo video.